Así que entonces, bienvenidos y bienvenidas a esta pequeña clase gratuita sobre Kimbanda. La idea de hoy es establecer lineamientos generales acerca de qué es la Kimbanda, entender un poco su relación con la Umbanda y con el africanismo brasileño en general, y desenmarañar un poco la figura de Shu, ¿sí? Si les interesa, si les queda dando vueltas un poquito estas cuestiones, tengo dos invitaciones. Como les dije, la masterclass en octubre de Kimbanda y Riqueza, con Shu Giouro y Shu Llama Dinero. Y bueno, ya es para el año que viene, pero va a salir Hoodoo 3 y vamos a hablar de todas estas cuestiones. No porque sea de Hoodoo, sino porque es una clase integrada entre el afro, entre cuestiones brasileñas y cuestiones de New Orleans. Am, y además tenemos los últimos meses un conjunto de 6 clases que se llama Recursos Afro, donde vamos a hablar de trabajos para el dinero, trabajos para el amor, trabajos para la salud, desde una perspectiva súper, súper práctica, ¿sí? Porque sabemos que a fin de año nadie quiere estudiar cosas difíciles, sino aplicar cosas y bendecir el año siguiente. Así que vamos a trabajar con eso, ¿sí? Pues bien. Tengo la oreja muy roja, no porque los muertos me estén hablando, que eso también puede pasar, sino porque estaba con los auriculares al palo, descansando entre clase y clase. Em, Bien, para comenzar hay que situarnos dentro de la afro brasileñanidad, dentro del contexto de los cultos afro-brasileños. Como bien sabrán, por otras formaciones o por otras masterclasses que ya hemos abordado, gratuitas, quiero decir, dentro de Brasil se dan infinidad de religiones. De hecho, Brasil es un territorio tan rico que uno, hablando mal y pronto, levanta una baldosa y aparece una religión. Hay religiones que ni siquiera uno conoce porque son muy endogámicas, muy regionales, ¿no? El Terecol, Bebezué, Shangoji Minas. Hay un montón de prácticas espirituales que están muy concentradas en ciertos lugares específicos, pero todas tienen de alguna manera una matriz más o menos similar. ¿Por qué? Porque la mayoría se dieron por la influencia forzada de la diáspora, o sea, de la esclavitud, y la conexión que se entabló entre las corrientes europeas que ya estaban en territorio americano, las prácticas indígenas tradicionales de Brasil, que son muy ricas, como por ejemplo prácticas más chamánicas como la payelanza o el catimbó, que son prácticas en origen sanadoras, incluso con sustancias, con enteógenos. El espiritismo kardecista, que tuvo un peso fundamental en Brasil, es muy grande. Y todo el auge, perdón, todo el auge, el background, digamos, africano que trajeron los esclavos. El primer pueblo, que es el que nos va a importar actualmente en esta, por lo menos en esta conversación, es el pueblo Bantú. ¿Sí? El pueblo Bantú, por si no saben, hoy no hay mapa, no hay PowerPoint, perdón. Por si no lo saben, habitan el sur de África. ¿Sí? Sobre todo República del Congo para abajo, hasta Sudáfrica. Yo sé que el mapa de África no es algo que normalmente uno tenga fresco en la cabeza, pero imaginen que es el tercio inferior de África. ¿Sí? Em, Esta etnia, la etnia Bantú, tiene más de 200 tribus dentro. Kikongo, Osa, así se pronuncia, es el idioma de las chasquidas. Zulúes, en fin, infinidad de etnias. Estas etnias, cuando por ejemplo llegan a Cuba, van a dar como origen lo que conocemos como el palo mayombe. ¿Qué pasa en Brasil? Que es lo que nos interesa hoy. Bueno, como son los primeros en llegar, tienen más tiempo de fusionarse, de combinarse, de amalgamarse, de incluso fomentar sus propias, sus nuevas formas, ¿no? Porque uno trae lo que conoce, lo quiere adaptar al territorio que habita, pero indefectiblemente eso va a dar otra cosa. En el territorio brasileño, ¿sí? Estas influencias bantúes no solamente van a dar, por ejemplo, el culto del candomblé, que luego también va a tener matriz yorubá, ¿sí? De culto a orillá.
No solamente van a dar eso, no solamente va a dar algunas formas de batuque, también se van a dar protoformas religiosas, que son sobre todo cultos extáticos, donde el trance es lo más importante y donde hay una función primordial de la sanación. Recordemos que los esclavos no eran atendidos por médicos. Recordemos que necesitaban sanar o protegerse, por ejemplo, de los amos. Y nacen prácticas como la cabula, ¿sí? El calundu, que son básicamente a la usanza de las Invisible Church, de las iglesias invisibles de New Orleans. Son agrupaciones de negros que a la usanza africana hacen un culto en territorio americano, ¿no? Muchas veces, sí, en muchos casos, a veces hibridado con cuestiones más cristianas y en otros casos no. En el Calundu, por ejemplo, el medium, la persona que prestaba su cuerpo, tenía dos maestres, dos maestros, que eran espíritus ancestrales, ¿sí? Que venían a hacer cosas, a sanar, ¿sí? Dentro particularmente de la Quimbanda, ¿sí? Y esta polaridad con la Umbanda, el nombre, ¿sí? Ya es preeminentemente bantú, ¿sí? Tanto la palabra Umbanda como la palabra Quimbanda tienen origen bantú. Y ambas vienen de Umbundu y Kimbundu. ¿Y qué significan? Son ambos nombres o títulos sacerdotales. Chan, ¿qué pasó? Son personas que están básicamente dedicadas a la sanación y a la adivinación. Wow. Entonces, fíjate cómo de repente, ¿sí? Eh, la visión argentina que la gente suele tener de Yupomballera, mesa servida con pollo y pochoclo, se convierte en otra cosa mucho más profunda, que es una raíz bantú antigua, anclada en América y particularmente en Brasil. ¿Mm? Entonces, cuando nace la Quimbanda, incluso cuando nace la Umbanda que no es blanca, la Umbanda que no es tan kardecista, lo que estamos vivenciando es una forma de práctica espiritual de matriz bantú, conceptualizada en el animismo, en la conexión con la naturaleza, con las fuerzas cósmicas, conceptualizada sobre la importancia del trance y la comunicación con los ancestros, con los Bakulu. Toda ese andamiaje, esa estructura da por nacer estas prácticas. La Umbanda, mientras que se constituye como religión, ¿sí? Como en sí misma una religión y tiene una identidad religiosa muy grande, la Quimbanda es un poco más complicada. ¿Por qué? Porque no está estructurada tradicionalmente como religión, sino como una práctica mágica, es una práctica magística, iniciática. La Quimbanda tiene iniciaciones. Evidentemente, no como una orden hermética con sus grados y sus símbolos y sus cosas, pero sí con una jerarquía. Alguien en el chat me puede contar, si sabe cómo se llama el que es jefe en la Quimbanda. Acá arriba. No. Tata, es Tata. El Tata Quimbanda es el que tiene potestad para iniciar y realizar determinados tipos de prácticas. La palabra Tata es una palabra también de origen bantú, en realidad aparece en muchos idiomas, pero que significa padre básicamente. ¿Mm? Que también se usa mucho para el contexto palero, ¿no? El tata o la yaya. Em, el concepto que nos trae acá Chani de Pai es un concepto que viene de la imbricación de la quimbanda con otras prácticas brasileñas. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que, y ahora vamos a ver de qué cuenta la quimbanda, de qué trata, ¿no? Pero primero introduzcámosla formalmente. La quimbanda tradicionalmente no está pensada como algo solo, suelto, ¿sí? Si bien actualmente existen muchas corrientes, lo que llamamos la quimbanda independiente, ¿sí? Donde hay un culto solo a Exu y Pombayirá, no hay Orishá, no hay caboclo, no hay umbanda.
no hay espíritus de derecha, de dereita. Eh, Tradicionalmente, históricamente, la quimbanda está muchas veces apoyada en otros sistemas afro-brasileños. El típico caso de Argentina, por ejemplo, creo que en Chile se da igual, porque en realidad los argentinos nos fuimos a Chile con la quimbanda, ahí tuvimos la culpa nosotros. Se da este trinomio de el culto a orillá en el contexto del batuque, ¿sí? Que es una religión de orillás del sur de Brasil, de Rio Grande do Sul. Em, la Umbanda, que es el culto ancestral a las fuerzas constitutivas de la sociedad brasileña, o sea, los indios, los gaullos, los gaullos, ¿sí? Los marullos, los marineros, etcétera, etcétera, etcétera. Muy parecido en algunos puntos teóricos, no prácticos, a el espiritismo cruzado cubano, de hecho. Em, Teóricos, prácticos no. El Umbanda gira, canta todo el tiempo y el espiritismo se sienta, ¿no? Estamos sentados. Muy raro que un espíritu se pare. Em, y por último, la pata de la quimbanda. La quimbanda de alguna manera viene a ocupar el puesto más magístico, ¿sí? Incluso a veces, desgraciadamente, más denso, ¿no? Y hay mucho de miedo con respecto a la quimbanda. Lo cierto es que tradicionalmente la quimbanda no tiene una estructura teológica. Como es un sistema magístico, los espíritus con los que trabaja normalmente tienden a ser neutros. Entonces sí es cierto que hay prácticas de quimbanda que no están tan buenas. Es cierto. Belleza. Sin embargo, cuando los espíritus de la quimbanda se empiezan a manifestar, porque en Brasil todo se mezcla con todo, en la umbanda y en algunas formas de quimbanda, Exu y Pombagira empiezan a ser de alguna manera adoctrinados, se dice. Entonces, el Exu de Umbanda, por ejemplo, no hace el mal, ¿sí? No hace prácticas negativas. O no debería. Después cada uno va a su templo y ve qué tipo de naturaleza tiene el medium, porque la naturaleza del medium depende mucho de la naturaleza del espíritu y viceversa. La naturaleza del espíritu depende mucho del medium. Eh, la Quimbanda eh, tiene muchas ramas. La quimbanda sureña, que conocemos en Argentina, sí es la popularizada por la famosa Mayeda, que yo tuve en mi infancia la posibilidad de ir a comer con ella, pasear con ella y hacer cosas. Pero existen otras quimbandas y existen otras formas de culto a Exu y Pombagira, ¿sí? Que se pueden entender como toque de Shu, ¿sí? No tanto Kimbanda, sino como toque de Shu, una cosa mucho más amplia, que es lo que a veces pasa dentro del candomblé. En el candomblé uno tiene su templo, su josa, y a veces se toca Kimbanda, se toca Shu Pambashira. Em, Hay ramas que son llamadas Kimbanda Malé, que la gente dice que es Kimbanda Malé y no sabe qué carajo es. Que no sé si puedo decir esa palabra en YouTube, bueno, no importa. La malé es, los malés son lo que habitualmente se entiende como eh, africanos islámicos. Entonces, el peso de los malé, que también es un término que se usa mucho en Palo, de los malé es grande y tiene cierta naturaleza, ¿sí? Cercanita a ciertas formas islamizadas de la práctica bantú, por ejemplo. Hay otra práctica que es musurubí, bueno, hay muchas líneas de Kimbanda. Tradicionalmente, aunque a Eshu y Pombagira, sobre todo a Eshu, y ahora vamos a entrar en ese tema, a veces se le dice el capeta, ¿sí? O el diablo, no es la naturaleza goética de la alta magia, de que Eshu es el diablo, que no sé qué. ¿Sí? Ojo. Porque capeta no solamente es diablo, también es tramposo, ¿sí? La palabra. Entonces, muchas veces este espíritu es, sí, embaucador, confusor. ¿Pero por qué? Porque toma el nombre, Eshu, y acá vamos entrando a los personajes principales de la Kimbanda, toma el nombre de un orillá. ¿Qué es un Eshu?
pregunta, ¿qué es un Eshu? ¿No? Bueno, un Eshu básicamente es un espíritu humano, un espíritu humano que seguramente ha tenido una vivencia traumática o dificultosa y que, a pesar de no haber estado por completo evolucionado, conoce de la oscuridad humana. Tiene la posibilidad de ganar en luz lo que aprendió en la oscuridad. Si habláramos, esto no se tiene que hacer, ¿no? Pero si habláramos cabalísticamente, Eshu tiene la posibilidad de romper clipá, de ver vicios, de desmancharlos. De hecho, es una técnica habitual de Eshu desmanchar. Rompe, abre, libera, desintegra, también oculta. Sí, fue bebedor muchas veces, sí, estuvo en problemas de mujeres, y son muchas cosas. Habitualmente, lo que la vida le enseña a Eshu es lo que muestra como un mal ejemplo. Esto no se debe hacer. Aprendí esto de la vida que llevé. Eshu es un trabajador del bajo astral, sí, pero no porque sea un ser oscurecido, sino porque en su conocimiento de la oscuridad tiene mayor habilidad para trabajar en esas áreas. Su misión es la de desmanchar. Hay una historia muy famosa de Chico Xavier que yo siempre la cuento, que es que Chico Xavier, uno de los grandes mediums brasileños, no sé si lo conocen, seguro sí, se fue un día a un cementerio y vio a un Eshu, vio una entidad de Eshu, con su capita, con su callaza en la mano, su pinga, y Chico Xavier le pregunta, discúlpame, claro, oye, ¿por qué estás tomando callaza? ¿Sos un espíritu bebedor? ¿Sos un espíritu vicioso? ¿Por qué estás tomando callaza? Entonces Eshu le dice a Chico Xavier, yo tomo alcohol porque es la única manera que tengo de aguantar el olor de mi área de trabajo. Yo trabajo desprendiendo las almas de los cuerpos, le dice Yu a Chico Xavier. Entonces, Yu le enseña un gran misterio, que es que él no bebe porque es un alcohólico, sino porque hay un fundamento detrás de su consumo en su bebida. En ese caso, evitar el olor de la muerte. Que tiene es un secreto africano muy antiguo, el de vaporizar para que el rastro no se encuentre, para que el olor no aparezca, tanto de los vivos como de los muertos. ¿Mm? No, que Baphomet aparezca en la Quimbanda es un problema teórico que ahora vamos a ver de Aloisio Fontanelle y todo eso que es está mal, está muy mal. Entonces, Eshu ahí trabaja en esa oscuridad, rompiendo, desmanchando, limpiando. El nombre Eshu, particularmente EXU, proviene de una divinidad africana, particularmente Yorubá, un orishá, que es sí el señor de la confusión, sí el señor de los caminos, sí el señor que arrea las ofrendas, o Eshu, muchas veces en Ifá cubano, o Echu. Ese orishá lo que hace es encarnar la confusión del hombre o de la mujer, de la raza humana, pero también encarnar la capacidad de decisión y la capacidad de desmantelar la confusión. Se dice habitualmente que todos tenemos un Eshu, es un Ipacuo, que es la sombra que vive en nosotros y que está atrás de la nuca. De ese orillá, señor de las encrucijadas, toma esta entidad su nombre. Pero no significa que todos los Eshu conozcan, que todos los Eshus de Kimbanda conozcan a Orillá Eshu. De hecho, bajo el nombre Espíritu Eshu, Cachizo, Catizo, podemos encontrar entidades muy distintas. Por ejemplo, árabes, Eshu Belud, Tosechi Talira, también es pueblo de Oriente. Eshu Cigano, un gitano. ¿Mm? Tenemos muchos ellos de muchas culturas. Y no necesariamente eran yorubás y eran negros, y, ¿se entiende? Eh, la pareja
de Shu se llama Pomba Gira. Pomba, no pompa. No es una pompa de jabón, ¿sí? Pomba. Y que, contrariamente a lo que se dice, no significa paloma libre, sino que viene de la palabra pambuengila. Pambuengila, pombagila, pombagila, pom. Es una deformación lingüística. ¿Qué es Pambuengila? Pambuengila significa señor de la encrucijada y es una entidad bantú, también regente de la encrucijada. En algunos casos, Pambuengila era femenino, recibía el nombre de Banjira, y de alguna manera se han configurado estas dos entidades. El Eshu, que es una pluralidad de seres, Eshu es múltiple en sí mismo. Eshu Orishá y Eshu Katiz o Eshu de Kimbanda es múltiple. Y también Pombayira es múltiple, que es, a la usanza de Shu, su polaridad más femenina, ¿no? Una mujer con conocimiento de la oscuridad. Hechiceras, a veces sí, prostitutas, pero también señoras del amor, señoras del empoderamiento, mujeres que enseñan a otras mujeres a empoderarse, mujeres que castigan hombres. Entonces, no son herramientas del mal, son entidades con gran conocimiento. ¿Qué pasa? Que al ser neutrales y estar en vías de iluminación, muchas veces la gente se aprovecha de eso. O incluso en tu desconocimiento, llamás a entidades que no son el Shippo-Mashira, pero se hacen pasar por tal. Pasa con los ángeles, no va a pasar con el Shippo-Mashira. ¿Mm? No, es que yo compré una estatua de Shippo-Mashira Cigana y le prendo una velita todos los días. Aprende primero, saber cómo nutrirla. El Yupo Mashira tiene mucho para dar, pero hay que tener mucho cuidado con hacer cosas que no se corresponden. Yo tuve una historia muy fuerte con una persona que me decía que le iba muy mal en el amor, justo en España. Eh, dimos una... Yo daba consulto, estaba de viaje, estaba haciendo una consultoría, y esta persona me decía que te iban a dar la bomba gira. Yo digo, ok, bueno, salve la Roy. ¿Qué le das a bomba gira? Porque es exquisita. De hecho, la palabra exquisita es un insulto en portugués. Es como melindroso, o raro. Am, no con X, sino con S. Y le digo, bueno, me dice, ok, le doy sus flores, su cigarro, bien, ¿no? Normal. Y le doy vino tinto. Y yo, ¿what? ¿Cómo vino tinto? Pombayira que yo conozca no toma vino tinto. Quizás a una Pombayira perdida en Mulambo, que no sé qué, que X. Pero no lleva vino tinto. Pombayira raíña, Pombayira, cuando vos le rezás a Pombayira, no lleva vino tinto. Y es más, lo dejaba y ese vino un poco fermentaba en la copa. El ayé, la energía dinamizadora que tiene el vino, es una energía de desmanche y de amargor, no es dulcificación. Y Pombashi y Yeshu trabajan con lo que vos le das, lo que vos le pones enfrente, como muchas entidades. Bueno, mamita, me das vino, voy a hacer lo que corresponda. Entonces, hay que aprender, no temer, aleccionarse. ¿Mm? Eh, durante los años 70 bueno, bueno, 60, 70, empezaron a suceder cosas. Shupon Bashira en su culto eh, se empezaron a polarizar a la Umbanda. La Umbanda era la práctica blanca, iluminada, espiritista, y la Quimbanda pasó a ser la magia negra, la secta. ¿Por culpa de quién? A veces de los umbandistas blancos o que hacían umbanda blanca, que querían empoderar los aspectos más europeos de la práctica, y en parte por gente que se agarró de eso y empezó a escribir cosas. Aloisio Fontanelle, por ejemplo, que ya se los nombré, hace una relación entre los 72 Eyus y los 72 demonios de la Goetia. Le pinta. Dijo, ¿por qué no? La desgracia es que hay mucho más Eyus que 72. Hay Eyus que se van, a falanges o líneas de trabajo que se van abriendo. Mi propio Eyu tiene un nombre raro. El Eyu de Alexandre Cumino, Eyu Sultán, no existía. Entonces,
Nada, esta persona escribe y hace una relación entre los demonios y la Quimbanda. Y nacen corrientes a partir de eso. Recordemos que en los 60 se escriben los primeros libros satánicos, satanistas. La Biblia satánica de Anton LaVey, por ejemplo. Se empieza a profundizar eso y se hace famoso. Y entonces la propia Quimbanda empieza a creérsela y empiezan a aparecer Quimbandas luciferinas, Quimbandas satanistas, Quimbandas que hacen eco de eso. Pero tradicionalmente la Quimbanda tiene otro matriz. ¿Está mal una o la otra? No, son manifestaciones. Así como no está mal hacer un banda sagrada o hacer un banda sincrética o hacer un banda molocó o lo que sea. No está mal. Pero sí hay que entender la periodicidad, ¿no? La línea temporal de las cosas. Eshu y Pombayina nacen mucho antes que esto. Son energías y espíritus muy antiguos. No se cultuaban en África, como mucha gente dice, pero forman parte del sustrato cultural brasileño. Son personas decimonónicas, personas inmigrantes que fundan el Brasil moderno, personas que trabajaban en prostíbulos, esclavos, ¿no? El culto a Eshu en general, sea en Umbanda, en Quimbanda, un toque Eshu, lo que sea, incluso en el Catimbó, que existe Catimbó de Eshu, es un culto que eventualmente prioriza la incorporación, ¿no? O sea, el trance corporal. Y Eshu suele operar por medio del cuerpo. Hay Shira, hay sesión, uno incorpora, Eshu da consulta, da pase, desmancha y se va. No ese quimboliche que se hace habitualmente en Argentina, que sí, que dura de 11 de la noche a 4 de la mañana. No, y la entidad no hace nada. No. De hecho, en parte yo he tomado distancia de ciertas prácticas porque a mí eso no me gusta. Yo quiero que mi entidad le dejen trabajar, ¿no? Que haga cosas. Si no, viene a fumar un pucho y se va. ¿Qué es esto? Eh, no obstante, también existe toda una quimbanda no incorporativa en el conocimiento de sus ofrendas. Por ejemplo, que ya lo veremos en las clases, el padé, el famoso padé, que en la zona en la que yo vengo, o sea, de mi práctica brasileña, se hace con harina. Y en Argentina se suele hacer con pochoclo, con pipoca. Eh, Son diferentes versiones, ¿no? El padé del sur se hace con eso, en el norte se hace con mandioca o con milio, con maíz. Incluso existen prácticas donde uno va a su reino, al reino de Shu, al reino de la encrucijada, del río, del monte, del mar, donde sea que el Shu venga, y entra en comunión con ese Shu en su reino específico. Entonces, no es solamente girar y cortar gallinas, sino que hay realmente un fundamento detrás que desgraciadamente a veces se pierde y el Tata o el Pai no los conoce, pero sí existe todo un misterio detrás. ¿Sí? Em, el Eguá es el Eguá. Es uno de los nombres de esta entidad de los caminos, esta deidad de los caminos. En Cuba se le llama el Eguá. Nosotros sabemos que dentro del Yorubalán, de la zona nigeriana, el Egwa es un título de Eshu. ¿Sí? Eshu cachizo, Eshu de Quimbanda, Eshu de Quimbanda. Hombre de galera. De hecho, cuando uno lo ve, tradicionalmente es un hombre de galera con una capita. Pero no es que juega a ser Noferatu. Forma parte de la ropa decimonónica tradicional. Ahora, cuando uno empieza a investigar, empieza a ver diferentes tipos de yus, ve que las ropas, los colores y las modales cambian. Por eso la incorporación habla mucho de la ye, de la energía que trae ese espíritu. Por ejemplo, un Eshu antiguo, que ya no se ve, Eshu corcunda. ¿Qué es corcunda en portugués? Jorobado. De hecho, si vos ves un amigo que está todo checo porque tiene una contractura porque se golpeó, le dice, José, o se está corcunda. Entonces, Eshu corcunda no se ve como un hombre de gorro, de cartola, de galera y de capita. Se ve, dicen, como un israelí envuelto en gasa, vestido de negro.
Porque dicen que estuvo en la historia de Jesús, bueno, X. Eh, o cuando uno ve a un Jesús cigano, no lo ve vestido de galera. Lo ve con pañuelito, con monedas, ¿no? Lo ve con colores, con muchos colores muchas veces, ¿sí? Yo he conocido un Jesús cigano que se viste de verde y dorado, por ejemplo. Entonces, el mundo de los Jesús es tan amplio, hay tantos misterios por abarcar, que obviamente en una clase de 40 minutos no podemos decir demasiado, pero sepan que es mucho más de lo que se dice, es mucho más de lo que los medios amarillistas muestran también. Y hay mucho secreto que se puede trabajar. Yo no soy Tata Quimbanda, nunca fui Tata Quimbanda. Sí he practicado Quimbanda y me crié en la Quimbanda y en la Umbanda desde chico, desde los 5 años que voy a incorporar yo. Que Yu viene y me da de comer, que Yu viene y me da collares, que yo he escrito en mi primera Mai, que fue Romina, hacía uso de mi poder lingüístico y me hacía escribir los discursos previos a la Quimbanda. Yo tuve la posibilidad de a los 15 años escribir cosas acerca de por qué Yu no era el diablo. Me permitieron ver, hacer, manipular en el sentido de manejar, ¿no? Estoy muy agradecido con eso. Pero nunca hice las obligaciones para ser jefe de Kimbanda. Eso no me inhabilita a enseñarles y a mostrarles las cosas que se pueden hacer desde el respeto y el amor. Obviamente que nunca les voy a enseñar a hacer nada malo, ¿no? Eh, hay, hay prácticas, sobre todo que están más tiktokeras ahora que se muestran, que son incorporaciones muy violentas, que forman parte más de la quimbanda de la quimbanda independiente, perdón. Esa quimbanda que incluso roza la práctica de la izquierda en el sentido satanista, eh, y se ve como que convulsionan y hacen cosas muy extrañas. La verdad es que a mí me enseñaron que Yu no hace espamento y que si quiere hace así y las cosas pasan. Hay una historia que le voy a contar sin cámara, que me contó mi madre, eh, para que se vea lo que hace Yu, incluso sin incorporar. ¿Por qué los cuerpos de Yu se encorvan? ¿Por qué los cuerpos de Yu tienen garras? Es un bicho. Hay que tener mucho ojo con eso. Porque puede ser que sí, pero puede ser que haya un misterio muy grande, porque como dice Alexandre Cumino, uno de mis profes, todo el cuerpo habla cuando se incorpora. Todo gesto en el trance tiene una señal. El Yu tiene garra. Ok, ¿significa que es un animal? ¿O significa que prepara su periespíritu y su astralidad para meter la mano en la oscuridad y sacarla? ¿No es acaso un bisturí? ¿La garra? Entonces, ¿es un espíritu de respeto? Sin duda. Maneja las puertas, las entradas, las salidas y los flujos de energía y de poder. Sin duda. Pero también es un gran aliado. Todos nacemos con una Yuna Pomeshira. Mucha gente dice que no, que se te adosa en la práctica. Muchas prácticas, como mi linaje en su momento, eh, reconocen que uno tiene, así como tiene sus espíritus Jidreita, ¿sí? Sus guías espirituales, también tiene su Yusupum Bashira. ¡Ay, cómo sé cuál es! No sé qué. Bueno, dos vías. Vía tradicional, incorporadas, desarrolladas y el espíritu da su nombre. ¿Para qué querés el nombre si no lo va a incorporar? Si no puede llamarlo porque sí. Hay una forma de llamarlo. Segunda manera, va a una consulta de una persona que haga yogoji bucios de Kimbanda o que tenga yogoji gyosos de huesos o algún otro método de Kimbanda y que te pueda decir el nombre de la entidad. Yo no la practico, practico el respeto a Shupo Mashira y a mis entidades de izquierda. Sí, claro. Voy a templos. ¿Hago obligaciones? No, no, sin duda. Preguntas, ¿cómo están? ¿Les gustó? ¿Se sienten cercanos a esto? Es importante desmitificar un poco lo que pasa con Shupo Mashira. Quizás la gente nueva le haya despertado mucha curiosidad. La gente vieja me mira como, bueno, pero yo esto ya lo sabía, sí, claro, obvio. Pero es para diversificar un poco y desasnar
muchas cosas que están mal dichas y que se ven, que se ve que no están hechas desde el conocimiento, ¿sí? O peor, que sí están hechas desde el conocimiento y uno lo hace para desinformar. Yo agradezco mucho a mi Yu, eh, porque me salva de muchas cosas. Me gustaría poder escucharlo más. A veces lo subestimo y es un tipo de gran poder. De gran poder. Eh, Recuerden que igual lo de los 72 demonios es mentira. O sea que si lo quieren buscar, búsquenlo, pero Aloisio Fontanelle es el autor. Es un clásico de la Umbanda. ¿Cómo se busca para iniciarse acá en Argentina? En Quimbanda, ¿dónde se puede estudiar Misterios de Yumbayirá? Tenés que ir a un templo de Quimbanda. Tenés que, para bien o para mal, ir a alguien que te eduque. ¿Sí? Sobre todo si uno quiere incorporar, uno no puede hacer un culto doméstico sin estar más o menos acompañado. Las primeras cosas las tenés que saber, ¿sí? Tenés que saber cómo se hace. Si vos querés hacer un culto pequeño, con tu farofa, con tu cosa, con tu pelita, todo chill, una formación mía está perfecta. Si vos querés tener un compromiso, o sea, iniciarte como bien dijiste, tenés que ir a una casa religiosa. Eh, Acá en Argentina, en Brasil, en Chile o en Australia. O sea, hay que ir a un lugar que te eduque. ¿Sí? Y sobre todo que preste protección al desarrollo, a la incorporación. Que es súper importante, no solamente para el cuerpo, sino para el psiquismo. ¿Mm? Eso sí. Eh, no me repitan las preguntas, chiques, que yo les leo. Es bueno crear este tipo de práctica, se le da mala. Sí, claro, es que mucha gente distorsiona a veces desde el conocimiento o a veces simplemente desde el miedo. Y el miedo es un gran enemigo para el conocimiento. ¿Mm? Eh, Muchas entidades, muchas agrupaciones. La macumba es una forma popular que combina eh, cosas. Muchas prácticas creen que Shui Pomashira son ancestrales en el sentido de que son entidades de nuestro linaje. Em, es muy probable que entidades que nos acompañan sean espíritus de nuestro linaje para atrás. Espíritus de la boda, espíritus de Umbanda. Me parece descabellado. Kumino dice que su Eshu es un familiar muerto de él. Pero bueno, hay que tener cuidado porque uno empieza a desvariar a veces. Dice, no, ya era mi tío, ¿viste? Ya. Hay una manía del ser humano con hablar con la gente muerta. Sobre todo con la que uno conoce. Eh, la mejor forma de darte cuenta cuál es el lugar es el trato, cómo te tratan. No cuánto te cobran, pero sí cómo te cobran. Cuál es el manejo del dinero. ¿Mm? ¿Hay un vení a ver qué pasa? ¿O te exponen deliberadamente a una gira sin estar ni siquiera cruzado, iniciado, bautizado, marcado? Porque he visto eso. Que hay gente que dice, ah, vos querés venir, listo, pasá la gira. Ni sabes qué estás haciendo. ¿Cómo vas a disfrutar de la incorporación? ¿Cómo vas a entender la conexión que se da tan íntima de unificarse en un cuerpo? Entonces, ¿cómo se trata el cuerpo? ¿Cómo se trata el dinero? ¿Y cómo es el trato del dirigente para con las personas? ¿Tarda? ¿Es puntual? ¿Se lo ve hablando por lo bajo? ¿Está dado la ceremonia o no? Siempre primero es importante ver, observar. Eh, la Kimbanda no es espiritista, en absoluto. Es una práctica mediúmnica, donde la persona que es medium presta su mediunidad física incorporativa
para que Yus y Pombayira se desarrollen en su trabajo. Pero no es espiritismo. Guarda con llamar espiritismo a las incorporaciones, a la mediunidad. El espiritismo es una doctrina específica que tiene fe, esperanza, caridad. Tiene sus técnicas y sus formas. ¿Sí? Mucha gente habla del espiritismo umbanda. No existe. Es umbanda. ¿Está? Eso es súper importante. ¿Cuál es la conexión que ambas se incorporan? La quimbanda habitualmente hace faena. El espiritismo no. O sea, mata animales. Este es el gesto de cortar un cuello. Eh, sí, esto es muy común en la frase de este gesto. Todo el mundo entiende. Yo no recomiendo nunca templos. Jamás. Nunca me van a escuchar referenciar a nadie, ¿sí? Porque después hay situaciones. Em, pero bien. Pero bien, ojo con pedir referencias, ahí en el chat. Gente, bueno, si no hay más preguntas, yo corto la cámara, la grabación y les cuento lo que les quería contar. La gente que ve esto en diferido, bueno, quizás de otra masterclass al respecto o a una clase gratuita. Y bueno, se vienen y lo ven. Gracias.